Si alguien le pregunta por qué no hay iluminación, no tenga duda, dígalo. Es que hay un apagón. Y todo indica que a partir de ahora los apagones serán más largos y más profundos. El colapso del sistema electroenergético nacional se puede decir que está a las puertas luego de la captura de Nicolás Maduro. Esta es la primera señal del impacto que tiene ese hecho ocurrido el 3 de enero de 2026 en la sociedad cubana. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana en colaboración con Enfoque Ciudadano. Hoy abordaremos mal y rápido un solo tema: impacto de la captura de Nicolás Maduro en Cuba. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Maleconazo mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarnos a nuestros demonios. A 30 años del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y de la realización y disrupción por parte de la policía política de ese hito de la nación cubana, de la nación democrática cubana que se llamó Concilio Cubano, Maleconazo mientras la dama duerme es un repaso novelado de aquellos hechos. Usted lo puede encontrar en Amazon y la editorial Ilíada Ediciones. Pero volviendo al tema de Marras, el impacto de la captura de Nicolás Maduro en Cuba. Bueno, ante todo, el gobierno se debilita. Hay una pérdida de un aliado estratégico. Y si no miramos un poco más allá, o mejor dicho, si miramos un poco más allá, el tema de Irán o el tema ruso implica de que los grandes aliados de Cuba en este momento están cayendo como un castillo de naipes. Hay la pérdida de un aliado y hay también la pérdida de la narrativa de la invulnerabilidad que a los cubanos tanto han cultivado. La exposición militar, hay 32 bajas en operaciones extranjeras, aunque Giovanna Tablada, la subdirectora del Departamento de Estados Unidos, del MINREX, haya gritado a los 5 vientos, por no decir 4, que no había tropas cubanas en Venezuela. Pues sí, hay 32 muertos, hay cifras, hay quien habla de una cifra mayor, pero hasta ahora lo reconocido por el gobierno son 32 muertos en esta operación. 32 muertos, por cierto, que eran militares y de seguridad. Y uno se pregunta, ¿es que estaban preparados realmente para este incidente? ¿Estaban preparados militarmente con inteligencia y demás para saber lo que venía? 32 muertos, la mayoría jóvenes, por cierto. Presión interna. El gobierno en este momento necesita mantener la cohesión de élite y el control social. O sea, veremos más represión. Mientras tanto, ellos utilizarán el discurso antiimperialista, lo vimos el mismo día 3, la represión selectiva y la reafirmación de alianzas ideológicas. Lo que pasa es que esto lo veo un poco cojo, porque solamente le viene quedando ahora a Lula y la México de Sheinbaum, y todos sabemos que eso no va a ningún lugar. Es una oportunidad, sin embargo, para la oposición democrática. Hay un debilitamiento del bloque autoritario Cuba-Venezuela y en sentido general de América Latina, donde hay una derecha conservadora, liberal, que está avanzando pero a pasos agigantados. Hay la posibilidad de una transición pacífica, si se logra la unidad interna, como siempre expuesto, a través de unas primarias que permita elegir un liderazgo interno nacional, como lo tiene Venezuela, con María Corina Machado. Sin embargo, el riesgo de un cambio impuesto desde el exterior no genera toda la confianza necesaria. Hay que seguir trabajando hacia el interior y creo que esto es una oportunidad de la sociedad civil democrática. Hay un incremento de la visibilidad producto de que la crisis aumenta la legitimidad de las demandas sociales. En la sociedad cubana, bueno, el impacto es directo. Escasez de alimentos, va a aumentar la escasez de alimentos. Transporte se va a limitar más aún. Los apagones, lo estamos viviendo. Hay un deterioro de los servicios básicos. El efecto psicológico. Percepción de la vulnerabilidad del Estado se queda al pairo y hay una exposición de la población a decisiones externas. El riesgo social, habrá un malestar sostenido, independiente de lo que dice la letra del año. Potencialidad de protestas y aumento de la migración. En la economía, la dependencia energética muestra ahora su cara más desagradable. La reducción de las divisas y dificultades para financiar importaciones esenciales, inflación y mercado negro, incremento de precios y escasez crónica. El aislamiento internacional, habrá una disminución de la capacidad de negociación y riesgo a sanciones adicionales al gobierno de Cuba y a la economía cubana. Por cierto, sobre el tema de la reducción de las divisas, sin lugar a dudas, ya se habla. Hoy es 7 de enero, han pasado 4 días, de la retirada de los médicos de Venezuela. ¿Qué sucederá? No sé literalmente hablando, no estoy en la cabecita del aparato del gobierno, de la obesocracia criolla, no sé lo que vayan a hacer, son capaces de poner los médicos ahí a que
que se fundan literalmente hablando, pero debieran regresar. La seguridad nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Hay una habilidad de proyección externa, pérdida del margen de maniobra internacional y operativa. Evidentemente están demostrando como Putin invadiendo Ucrania, que vino a la luz casualmente. Los riesgos internos, fractura, desobediencia, purgas entre los miembros del gobierno y aumento de la represión. Prioridad del Estado, repliegue estratégico y concentración del control interno. Aunque dicen ahora que están descentralizando con los municipios. Ese cuento es más largo, como se dice. En escenarios, posibles escenarios. Bueno, escenarios, características, riesgos, resultados. Bueno, primer escenario, ajuste controlado. Esto es un escenario optimista. Sustitución parcial del petróleo, cohesión en las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior, represión selectiva. El estrés económico y social es manejable. Ellos lo manejan y el régimen sobrevive aislado. Pero sobrevive, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Ya en el 89, cuando se pensó que iba, se mantuvo el régimen. Claro, estaba el innombrable, que tiene un poder absoluto. Ahora hay pugnas de poder, hay segmentos de poder. Eso pudiera ser otro programa. Crisis grave es el segundo escenario. Escasez prolongada, protestas intermitentes, presión internacional, inestabilidad crónica, riesgo de escalada hacia el colapso parcial de la sociedad en sí. Lo que a mí me gusta llamar la haitianización. Ya aquí empiezan a verse los rasgos de la haitianización a partir de la ruptura de la unidad del gobierno a sus diferentes niveles. Y el tercer elemento, el tercer posible escenario, claro, casi blanco, negro y un poquito de gris, no piensen que es más complejo, que es pesimista. O sea, esa es la interrupción total de los suministros a nivel del mundo, porque no hay cómo comprarlo, desobediencia interna, colapso social, fin del modelo político actual, transición abrupta o caótica, inmigración masiva. Fíjense que la migración masiva se sostiene. Y si ahora mismo hay 8 millones de cubanos, es muy probable que en muy poco tiempo solamente queden 7, y sobre todo los mayores, que son los que más padecen la posible largada. Como mensaje central, la captura de Maduro y la muerte de tropas cubanas representa un punto de inflexión estructural. El régimen enfrenta el debilitamiento político, económico y de seguridad, mientras la oposición gana visibilidad y legitimidad. Y vuelvo sobre el tema. Y si logra hacer unas primarias de la oposición en el exilio, primer paso dentro de Cuba por medio de internet, como lo hagamos, pero sería un primer paso de la sociedad civil. La evolución de todos estos escenarios dependerá de la capacidad de adaptación de la obesocracia. ¿Cómo se adapta? ¿Es capaz de abrirse? ¿Es capaz de abrir a la inversión extranjera? Literalmente hablando, no que digan que sí a la inversión extranjera y le han hecho un corralito al dinero de los inversionistas. La respuesta de la sociedad civil y la presión internacional, hay que ver cómo se comporta. Por cierto, en Europa hay bastante presión internacional a partir de los gobiernos de la misma Unión Europea, sobre todo el Parlamento. Todo esto determina si Cuba logra un ajuste controlado y atraviesa esta crisis que recién, no recién comienza, que recién se profundiza en una situación cada vez peor. Hay un colapso sistémico a ojos vistas y tenemos que estar preparados para todo ello. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, en colaboración con Confecto Ciudadano. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.